Saludos cordiales, bienvenidos una ocasión más a estas charlas de FacMac, donde sabéis que miramos con lupa toda la actualidad para intentar traeros temas interesantes que no sea fácil de encontrar en otros foros o en otras orejas, en otras bocas, ¿no? En este caso, yo ya se lo he dicho fuera de micrófono, pero os lo digo ahora a vosotros, me he estado resistiendo porque todo el tema de las peleas de Apple en los juzgados me cansa un poco. Ya tuvimos bastante con la pelea contra Fortnite y hemos tenido toda la movida con la Unión Europea, y cuando parecía que bueno, pues que Apple tragaba y que esto era lo que había y que aquí con la Unión Europea hemos topado, que pensamos que eran unos mindundis y aquí están, venga a rascarnos millones de la... que es verdad que Apple los rellena más rápido de lo que la Unión Europea puede sacarlos, pero bueno, que pensábamos que este era el estado de las cosas, y de repente sale Apple y dice que no, que pachulo mi pirulo. Así que voy a demandar a la Unión Europea y le voy a decir que todo eso que está haciendo es abuso de poder y yo que sé cuántas... Total, que después de 3 o 4 noticias de esta índole ya no he tenido más remedio que llamar a nuestro abonauta de cabecera, a Víctor Salgado, al que conocéis ya de reiteradas ocasiones, porque es la persona a la que recurrimos cuando hay que separar, Juan, perdóname, el polvo de la paja, y quedarnos un poco claro con qué es lo que está ocurriendo, si de verdad Apple hace esto porque cree que puede ganarle a la Unión Europea y que un juzgado le diga a la Unión Europea que se las enfunde, o es simplemente toreo de salón, o quién sabe si sonará la flauta. Entonces todo eso y mucho más se lo quiero preguntar en primera persona a Víctor, porque para eso le pago, para que él se lea todos estos legajos y ahora venga aquí a contárnoslo, ¿no? Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Juan, y lo mismo para Víctor. Bienvenidos a las charlas de FacMac. ¿Qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer, como siempre, venir aquí y bueno, voy a intentar no todos estos legajos, como tú bien dices, pues intentar tamizarlos y hacerlo lo más ameno y menos doloroso posible para que de alguna manera no aburramos a la audiencia. Sí, si es posible, nos quitamos las pajas y nos quedamos con los polvos. Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Renuncio a intentar siquiera que Alf se aprenda bien el refrán y sepa que no son polvos. Pero es que el grano es muy feo. Es que quitarte granos es un poco hasta repulsivo con su pus allí, no sé qué. O sea, entre un grano y una paja, explícame tú qué elegirías. Vamos a ver. No, era la paja del grano, pero tú has metido el polvo aquí en medio. Si es que vais provocando, joder. Yo no quiero... Un poco de... O sea, de hecho, de no pajas salen granos. Esto es como un era, podcast. Esto era un podcast serio, se supone. No, nunca lo traes a gente de alto sido. nivel, gente que sabe de leyes y cosas de esas. O sea, es verdad, nos van a prohibir traer a gente seria. Es verdad. Lo retiro. Se acabaron las pajas. Por cierto, ¿qué es eso de que Apple anda demandando a la Unión Europea? Timoteo se ha cabreado, ha pegado un puñetazo encima de la mesa y ha empezado a repartir leches. A ver, ¿qué es eso? Que no me he enterado. Cuéntame. Venga. ¿Pero a quién se lo estás preguntando? ¿Al experto? A todos, al universo. Al viento le digo, como decían en Cañas y Barro. Joder. A que llamo a Timoteo y le digo que se conecte. Bueno, Timoteo dio un puñetazo en la mesa, pero luego pidió perdón, porque no está bien visto que él se ofusque de esa manera y no se puede ser así de autoritario. No, él tiene que ser comprensivo y misericordioso. Bueno, Víctor, vamos a ver, ¿a qué está jugando Apple? Céntranos. ¿De qué va esto? Céntranos en la foto. Bueno, vamos a ver, Apple... mucho. Sí. Apple lo que está haciendo, en primer lugar, más que atacar, en primer lugar es defenderse. Lo que pasa que ha elegido ahora mismo, pues también pasar a una cierta ofensiva ya directamente frente, ya no tanto la propia ley, que también, ya hablaremos de todo esto, viene en un reglamento de la Unión Europea, que para entendernos la DMA o la Ley de Mercados Digitales, el Reglamento de Mercados Digitales, que es, pues básicamente una norma que se aplica a todos, particularmente a los
los gatekeepers, que son los guardianes de acceso, es decir, aquellos que tienen la llave del acceso masivo de las herramientas en Internet, y que obviamente a Apple, bueno, pues le está poniendo las cosas difíciles en cuanto a una serie de obligaciones de abrir su plataforma a terceros, ¿no? Esto es fundamentalmente el núcleo duro de lo que ahora mismo Apple está intentando combatir. La Unión Europea ha sido, bueno, vamos a decir así, bastante, digamos, directa a la hora de considerar a Apple y algunos de sus servicios dentro de este concepto, y por otro lado también ha adoptado medidas, entre ellas, pues la última es sancionar a Apple con 500, digo solo, entre comillas, vamos a poner solo 500 millones de euros, porque realmente podrían haber sido mucho más. De hecho, esta normativa prevé que se puede sancionar hasta con el 10% del volumen de negocio global de una compañía. Solo tenemos que ver las cuentas de Apple. ¿Qué ha hecho Apple para que le pongan esa multa? Sí, que es poquita cosa, que vamos a ver, si quieres se la pago yo para que no se enfade. Pero ¿qué ha hecho para que le pongan esa multa? ¿Corría demasiado por la carretera? ¿Ha aparcado mal, Timoteo? ¿Qué ha pasado? Pues básicamente, bueno, pues según siempre los argumentos de la Unión Europea, pues no ha adoptado todas las medidas que debería haber adoptado y no ha sido todo transparente en cuanto a la adopción de esas medidas para el cumplimiento de esta ley. Es una ley, como digo, bastante compleja, bastante amplia, y esto viene, digamos, de la concepción, vamos a decir así, de la App Store, además de otros servicios, como un servicio, digamos, como gatekeeper de acceso, algo que, bueno, pues la Apple, digamos, ya ha recurrido esa primera decisión. De hecho, esto, a ver si intentamos un poco aclararlo, porque viene de no solo una, sino 3 demandas puestas por parte de Apple frente a la Unión Europea. Esos son 3 casos distintos que se han visto en audiencia todos juntos el pasado día 21 de octubre ante el Tribunal General de la Unión Europea, que es, bueno, pues un poco uno de los altos tribunales, junto con el Tribunal de la Unión Europea, que ya sería el Tribunal de Justicia, que estaría por encima, pues el que tiene que dictaminar si efectivamente Apple realmente ha incumplido o no ha incumplido, si es o no metible dentro de las obligaciones de esta ley, y luego, sobre todo, cómo se tiene que interpretar la ley, porque, bueno, ya vemos que en estos últimos tiempos Apple está siendo bastante renuente a la hora de traer determinados servicios a Europa, como por ejemplo el famoso mirroring del iPhone, ¿no? Eso y algunas aplicaciones del Apple Intelligence, bueno, pues no lo está trayendo básicamente pues porque entiende que si lo trae, debería también abrir su plataforma para que eso mismo se pudiera hacer, por ejemplo, con un Android, ¿no? Algo que, lógicamente, Apple no quiere hacer. Entonces, ¿Apple ha reaccionado a sanciones de la Unión Europea o Apple simplemente ha puesto estas demandas para decir no estoy de acuerdo con la ley? ¿Ha sido reacción a multa o ha sido ya no estoy de acuerdo con esta ley? Sí. En principio ha sido una reacción, digamos, a las acciones que ha llevado a cabo la Comisión Europea, pero también ha aprovechado para poner, digamos, sobre la mesa la interpretación, o sea, digamos que está haciéndose una interpretación, a juicio de Apple, demasiado extensiva y dañina para, bueno, Apple defiende no solo para sus intereses, que por supuesto, sino para los intereses de todos, particularmente de los usuarios, la seguridad de la plataforma, en fin, todo esto que más o menos estamos acostumbrados a oír en estos últimos tiempos, en los que, bueno, pues una vez más se obliga a Apple a abrir, digamos, su plataforma a terceros, y hay terceros un poco que están ahí deseando también acceder a la plataforma y en parte también a nuestros datos, ¿no? Lo cual también tiene que ser valorado también por la Unión Europea. A ver si lo he entendido en lenguaje plano. Apple ha hecho una casita muy chula y muy bonita, y ahora la Unión Europea le dice deja entrar a quien quiera, sin pagar entrada ni nada, que pase quien quiera, se acueste en la cama, se ponga en el sofá o se coma lo que hay en el horno. Es así, ¿verdad? Digamos rápidamente, es algo parecido, aunque lógicamente esto es algo bastante más complejo y tampoco la Unión Europea lo dice exactamente así. Lo que pasa es que muchas veces Apple está intentando también defenderse, digamos, anticipar posibles problemas que pueda tener en el futuro. Apple no es tanto los problemas que ha tenido hasta ahora, sino el problema que puede tener de ahora en adelante, ¿no? No, claro, porque dice cada vez la puerta hay, me lo metes para más cosas, entra más gente, hay me lo corriente. metes que no tienen que pagar nada, tal, y yo aquí haciendo la casita y dejándola a punto y arreglándola,
y ahora me la ocupan todas. Vamos a ver, pero Víctor, tú que te has leído todo esto y que entiendes de lo que están hablando, lo que pide la Unión Europea, lo digo para que todos también, porque el objetivo de estas charlas de FacMac cuando traemos un experto es que tengamos la idea clara, no necesariamente a favor de Apple. O sea, ¿el razonamiento de la Unión Europea tiene sentido o es una arbitrariedad en el cual va siempre a mayores y decir, pues aquí yo como no entro en el tema, lo dejo así abierto y lo que se convierte es un coladero, que lo que dice Apple es que lo que le provoca es inseguridad, de que parece que podría no, pero si de repente la Unión Europea cambia el viento y dicen que sí, pues entonces ya lo tiene que hacer. Entonces, eso es lo que Apple en alguna ocasión ha dicho, que lo que quiere son certezas. No, entonces lo que pide la Unión Europea, todo esto de que abra todas las tecnologías, que cualquier innovación que desarrolle Apple para su iPhone la tenga que abrir a toda la competencia, que a mí eso me parece una barbaridad, pero bueno, desde el punto de vista del gatekeeper, ¿tiene sentido? O sea, tiene sentido jurídico. No voy a hablar de la filosofía o del gratis siempre es mejor. Sí, vamos a ver. Voy a intentar, antes de responder a la pregunta, voy a intentar aclarar un poco qué es lo que busca esta legislación europea, ¿no? Porque teóricamente, lo mismo que Apple dice que lo que quiere es beneficiar a sus usuarios y garantizar la seguridad, también tenemos que ver qué es lo que pretende la Unión Europea con esta legislación, ¿no? Y lo que pretende básicamente es garantizar que, digamos, los mercados digitales sean justos y competitivos, limitando el poder de las grandes plataformas tecnológicas. Lo que tenemos que darnos cuenta es que ahora mismo vivimos en un mundo, para bien o para mal, en el que Internet y la tecnología en general está dominado por grandes plataformas tecnológicas. Es algo bastante diferente a lo que teníamos pues, en los comienzos de Internet, en los que bueno, pues había pues, distintos servicios, distintos buscadores, distintas tecnologías y más o menos competían, no digo en igualdad de condiciones porque eso nunca ha pasado, pero sí de alguna manera, de una manera menos dominante como estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, lo que dice la ley es que hay determinadas empresas, determinadas plataformas que son los, entre comillas, guardianes de acceso. Es decir, que pasas por ellos sí o sí y, lógicamente, tienen un gran poder a la hora de controlar, evidentemente, pues, el mercado en general, ¿no? Entonces, es un poco como cuando teníamos en España un único operador de telefonía, que era Telefónica, y salió la legislación, evidentemente, para abrir ese mercado, que fomentar la competencia, y durante mucho tiempo la legislación iba destinada a irle poniendo limitaciones a Telefónica para que permitiera que, digamos, la libre competencia creciera, y que de alguna manera hoy, como hoy en día, aunque bueno, Telefónica sigue teniendo un gran peso, pues haya libre competencia en el mercado. Lo mismo, pero en el ámbito de servicios digitales. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que podemos empatizar con la normativa europea. El problema es cuando realmente lo bajamos a la práctica y vemos realmente cómo se interpreta y cómo se aplica. Es enormemente complejo, como digo, pero, por ejemplo, para poner un ejemplo, a una de las cuestiones de los artículos que está precisamente, digamos, poniendo en cuestión Apple con estas demandas, que ya digo que son varias las que han interpuesto frente a la Comisión Europea, es concretamente el artículo 6.7 de la Ley de Mercados Digitales, que le obliga ni más ni menos a abrir sus plataformas, digamos lo que estamos comentando un poco, abriendo claro. Yo he desarrollado una plataforma que permita, por ejemplo, que mi reloj de Apple Watch se vincule perfectamente a un ecosistema donde accedo a una serie de parámetros, a una serie de información y de notificaciones que, si tengo un reloj Android o de otra plataforma, va a tener acceso a algo, pero no va a tener acceso a lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que en una interpretación máxima nos diría la legislación europea: tú, si estás contemplado como gatekeeper, y Apple en este sentido lo está, en muchos de los servicios, vas a tener que permitir que otros que tienen una presencia menos dominante en el mercado, y que para alguien que tenga tus dispositivos, pues pueda elegir comprar un reloj Android y que tenga el mismo acceso o muy similar al que realmente tendría tu propio producto, ¿no? Entonces, claro,
Esto es bastante duro, sobre todo porque afecta a tecnologías propietarias. Una vez más, propiedad intelectual también está por aquí. Son muchos años de investigación también por parte de Apple para desarrollar estas tecnologías propietarias, y además la propia seguridad, lógicamente, porque en el momento que abres determinados accesos, pues eso puede ser, digamos, ser aprovechado también por otras plataformas, también grandes plataformas, que se pueden aprovechar, lógicamente, de esa investigación externa y también creando nuevas vulnerabilidades al sistema operativo. Esto, evidentemente, se tiene que discutir y se tiene que ver caso por caso. Ni es todo blanco ni es todo negro. Precisamente este caso judicial va a ir un poco encaminado a que realmente el Tribunal de Justicia, primero el Tribunal General de la Unión Europea, y sin duda esto acabará muy probablemente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, terminen separando, como bien dices, el grano de la paja y diciendo concretamente qué es, cómo se tiene que interpretar esta norma en el caso concreto de Apple, ¿no? Y esto es lo que busca Apple, sobre todo. Busca, primero, llamar la atención sobre este hecho, también que le quiten esa sanción, aunque sea pequeña, entre comillas, pues que también que se la quiten, pero también realmente ganar esa seguridad jurídica de cara al futuro para saber, cuando yo voy a desarrollar una aplicación, una funcionalidad, ¿me compensa o no me compensa traerla a Europa, básicamente? Claro, pero eso al final la consecuencia, aquí estamos hablando de que en general, aquí me vais a permitir mi ignorancia, puesto que yo vivo en el ecosistema Apple, pero vamos a admitir mi argumento de que la innovación viene por parte de Apple. Y lo que le están pidiendo es que toda su innovación la ponga por el artículo 33 a disposición de todo aquel que quiera acceder a ella. Sin royalties. Ha dicho el artículo antes y no era el 33, era otro número. Ya. Pero no pones atención. Bueno, pues eso es... Entonces, el 6.7. El 6.733. Que el caso es que lo único que consiguen es que no haya innovación. Es decir, bueno, pues esto pues no lo incorporamos en Europa. Y San Selemín. Como el ejemplo que estaba poniendo de que se hace una casa muy bonita, y dice, pues no voy a hacer casa porque voy a gastarme el dinero en hacer la casa y luego va a venir otro y se va a meter dentro y me la como con patatas. Claro. Es lo que estabas diciendo, ¿no? Sí. Es que es un tema complicado porque se cargan ese principio de, oye, si te lo curras y te consigues mejoras competitivas, pues te llevas el premio, y entonces ahí todos luchan por llevarse a los clientes, por tenerlos más contentos, por vender su producto, que es mejor. Pero si desincentivas eso, porque lo que consigas lo tienes que compartir con los demás, dice, ¿para qué voy a luchar? Sobre todo porque esta realidad ignora el mundo de la copia inmediata en la que vivimos desde otros países, ¿no? Donde por ejemplo, el Liquid Glass que acaba de estrenar Apple ya está copiado en un sistema operativo de un teléfono, pero copiado, calcado en un teléfono operativo en China, que se va a empezar a vender también fuera de China, ¿no? Entonces, no es solo que Apple esté limitando, yo qué sé, a Spotify sus innovaciones, que sería discutible, pero bueno, es que quiere decir que le están obligando a dar acceso a todas sus innovaciones a toda una serie de fabricantes que lo único que están haciendo es replicar lo que ya han inventado otros. Con lo cual, lo que hacen es diluir, lógicamente, el valor, la propuesta de valor de Apple, porque ya no es exclusiva, sino que la disfrutan muchísimos más. Entonces yo no, es que no... Y desincentivar. O sea, que en la teoría, yo entiendo la teoría. No, porque es que es verdad que es una situación anómala en la cual Apple es la fabricante del hardware, es la fabricante del sistema operativo y es la fabricante de algunas aplicaciones que van dentro de ese software, de este sistema operativo que va en ese hardware. Entonces está, digamos, en todos, en la procesión, repicando, y además es el cura y además es el Cristo. O sea, es que es todo. Apple es todo en su ecosistema. Entonces, claro, es muy difícil. Pero gracias a eso, a eso estamos donde estamos. Me imagino que sí, como ha ocurrido, como incluso se ha pedido en el juicio contra Google, si Apple independizara todo en empresas diferentes, o sea, si una fuera Apple Hardware el que hace el iPhone, SL, y iOS Software SL
y desarrollo de apps, Apple desarrollo de apps SL, y fueran, digamos, que fueran independientes entre ellas, todo esto sería mucho más sencillo, pero no es el caso, claro. Apple se encarga muy mucho de decir que está todo imbricado y que ellos no echan cuentas de por dentro quién gasta qué o cómo se separa. Bueno, y es que gracias a esa mezcla es como tenemos el consiguen iPhone, claro. esa optimización de que hacen unos procesadores y un sistema operativo que consume mucho menos que un PC equivalente, donde está, como tú dices, Alf, el que fabrica el hardware por un lado, el que fabrica el sistema operativo por el otro, consigue unos resultados que a la vista está de cualquiera, que son mucho mejores que los que consiguen los otros. Pues ¿por qué? Porque han apostado por ahí. Podía haber salido mal y nadie se acordaría de ellos. Pero como les ha salido bien, la gente compra sus productos porque se demuestra que salen bien y pese a ser más caros, pues la gente los elige. Y ahí está el valor que tiene Apple a día de hoy. Entonces, les ha salido bien porque han hecho ese trabajo de juntarlo todo y optimizarlo todo. ¿Por qué no lo hace Samsung? ¿Por qué no lo hace Google o otro? Claro, que hagan su hardware, su software y todo lo intrinquen y lo optimicen al máximo y compitan con su producto. Y ya está. Se habla muy bien de la Surface de Microsoft, que no es ¿Quién habla que estamos hablando. Enséñame a alguien. El que sea. Los que no la tienen. Pues, hablan muy bien de los que no la tienen. No, claro, pero bueno, y eso que el nivel de compenetración del hardware y el software es mucho menos, porque al final Microsoft lo que hace es comprarle los componentes a otros, simplemente que lo adapta muy bien el software. Pero, oye, que hagan los demás lo mismo, que hagan su trabajo para competir. Pero claro, dice, este ha conseguido un resultado buenísimo, un dispositivo buenísimo, que consume poquísimo, que tiene una potencia altísima, tal. Pues ahora quiero yo poder ejecutar mi negocio sobre su trabajo y llevarme yo los beneficios, puede ser sin pagarle nada a él, porque tipo Fortnite o lo que sea, ¿no? Yo solo quiero pero porque esto disfrutar de sus dispositivos sin pagarle nada a él. Lo que pide la Unión Europea, este acceso a las tecnologías, etcétera, ¿incluye algún tipo de pago o es simplemente autovía sin peajes ni nada? Bueno, yo creo que ha llegado el momento en que os lea parte del artículo. Me vais a disculpar, espero no dormir a nadie. El 7.6. Sí, no es el 33. Sí, efectivamente. Pero tendrá 33 líneas, ya verás. Sí, pero bueno, voy a intentar leeros 3 nada más, que va a quedar bastante claro. Vale. Dice, el guardián de acceso permitirá a los prestadores de servicios y a los suministradores de hardware interoperar de forma gratuita y efectiva con las mismas funciones de hardware y software accesibles o controlables a través del sistema operativo o del asistente virtual enumerado en la decisión que hemos comentado de Gatekeeper. Con lo cual, tiene que ser barra libre, acceso interoperable y gratuito. Sí, o sea, con lo cual, yo puedo montar mi negocio en base al iPhone, o al iPhone, por decir algo. A las tecnologías del iPhone, sí. Sí, en el iPhone, y me quiero aprovechar de tu asistente, por ejemplo, de que Siri, lo mismo que haga para ti, me lo debe hacer para mí. O todo lo que haga el teléfono para ti lo debe hacer para mí y todo, o sea, vamos, que te lo haga yo todo, que le haga Apple todo el trabajo. Digamos que realmente la aplicación práctica de esto es que, bueno, como bien comentáis, Apple ha hecho todo el trabajo, ha hecho pues tanto el hardware, el software, los sistemas, protocolos, comunicaciones, protocolos, etcétera, lo ha realizado tan bien que, claro, ha tenido un enorme éxito en el mercado. El problema es que para la normativa europea ha sido víctima de su propio éxito. O sea, si fuera la Apple de los 90, pues probablemente no estaríamos hablando de esta aplicación. Pero como es la Apple, lógicamente, uno de los grandes dominadores del mercado, hay que recordar también el tema de Google. Bueno, el tema antimonopolio, por ejemplo, estuvo a punto, con lo que comentabas, Alf, de tener que desprenderse de su navegador, ¿no? Chrome, tener que venderlo, digamos, o hacerlo una empresa independiente. Microsoft también hace muchos años estuvo a punto también de dividirse en varias empresas, aunque finalmente pues, se llegó a un acuerdo judicial. La sentencia, en este caso última, del juez americano, digamos, benefició bastante
bastante a Google y por eso finalmente no tuvo que desprenderse de Chrome. Pero en el caso de las autoridades europeas, bueno, pues aquí habrá que ver los jueces. Todavía los jueces no se han pronunciado, ¿eh? La sentencia, yo espero que la tengamos para el año que viene, ¿eh? Y esa sentencia va a ser bastante significativa porque va a suponer el precedente que precisamente busca Apple, ¿no? Para aclarar un poco, y yo entiendo esa parte también de Apple, es decir, vale, yo me adapto a la normativa, pero por favor aclárenme hasta dónde llego y hasta dónde no, porque Apple últimamente está tomando determinadas decisiones, como por ejemplo lo del mirroring del iPhone y otra serie de decisiones. La traducción automática de los AirPods, etcétera. Los AirPods, etcétera, que desde mi punto de vista es demasiado defensiva. Yo creo que la Unión Europea no llegaría hasta ahí a la hora de aplicar la normativa, pero claro, Apple sí, lo que está haciendo... Según lo que has leído, sí. O sea, según lo que has leído, ¿por qué no va a permitir... Cualquier auricular no va tendría que a ponerlo... Claro, ¿por qué no va a poner en bandeja que yo cualquier teléfono que me compre de cualquier competidor pueda hacer el mirroring en la pantalla del Mac y gestionarlo desde el Mac? Entonces, tengo que hacer un trabajo para todo esto que me he trabajado yo mismo, ponérselo en bandeja a otro que no me va a pagar nada por ello y que entonces desincentivar al cliente a comprar mi teléfono porque las funciones que hago con el mío las puedo hacer también con otro. Vamos, un negocio redondo. Cualquiera en su sano juicio haría un negocio así. Es decir, no, yo hago gratis para que los demás me roben el negocio. O sea... Sí, o, por ejemplo, si tengo un supermercado, no, voy a dejar que el supermercado al lado ponga las cosas en mi estantería para cuando entren los clientes lo cojan, pero se lleven la pasta y no me pagan a mí nada. Es que es absurdo. Sí, como digo, hay que ver realmente cómo se debería de implementar y cómo se debería de... O sea, si una cosa es lo que pone la ley a grandes rasgos y otra cosa es la aplicación en cada caso concreto. Y yo estoy convencido de que si Apple argumenta suficientemente cuestiones tanto de seguridad como de privacidad, realmente ahí de alguna manera se podrían tomar otras decisiones. Pero bueno, esto lógicamente expone a Apple a futuras multas. Sí, también, ¿no? Bueno, y también si pierde, ha perdido todo. Sí, se la juega en este caso. O sea, es a todo o nada. Esto es. Sí. ¿Tú has leído las demandas de Apple? O sea, ¿te has leído lo que argumenta Apple? Sí, para... exactamente, sí. Si queréis os hago un pequeño resumen. Sí, te iba a preguntar si tiene caso. Es decir, yo entiendo que Apple no da puntada sin hilo y si ha presentado esas demandas es porque cree que hay alguna posibilidad de retorcerle un poco el brazo a la Unión Europea y obligarle a bajar a la tierra y a decir, vamos a ver, que la teoría está muy bien, pero que luego esto hay que venderlo en el mundo real. Entonces necesito que me digas hasta dónde estás dispuesta a llegar o hasta dónde tengo yo que llegar para saber dónde me paro, porque no quiero encontrarme... Sí, de alguna manera hay dos cosas que tenemos que tener claras. O sea, primero, la letra de la ley, que ya os he aburrido bastante con lo que pone la ley ya al respecto. Y ha sido cortito. Hay introducciones de ALF que duran como 20 leyes de eso. Bueno, entonces, esa me la guardo, entonces. Y luego, en segundo lugar, cómo interpretamos esa ley en cada caso concreto, ¿no? Y cómo se aplica la ley en cada caso concreto. Esto último es lo que está discutiendo Apple. Apple, bueno, evidentemente en este caso lo que está es intentando, en primer lugar, que no se le contemple como gatekeeper a efectos de la aplicación de este artículo, ¿vale? Y en segundo lugar, que se entren en detalle de qué supone la aplicación de la ley para su caso o sus casos concretos en este que está planteando, ¿no? Entonces, todo esto, lógicamente, lo que tiene que Apple tiene una base, o sea, tiene una argumentación razonable, o sea, quiero decir, es bastante, digamos, tiene una base suficiente para presentar, si no hubiera sido admitido a trámite. Estamos hablando de que son 3 demandas, o sea, son 3 casos distintos desde el año 2023 hasta ahora. Se han planteado distintos casos sobre distintas decisiones, desde ser gatekeeper a la sanción, a otra serie de consideraciones, etcétera. Y lo que pretende ahora mismo es, lógicamente, que venga el Tribunal el Tribunal de Justicia, el Tribunal General en este caso, a aclarar cosas que desde la Comisión Europea o bien no le aclaran o interpretan de una manera en contra de sus intereses
o realmente que no saben cómo aplicarlo, sinceramente, ¿eh? Porque la legislación es muy compleja, o sea, os lo puedo asegurar, es una norma bastante difícil de leer, de interpretar y ya no digamos de aplicar, y la propia Comisión Europea muchas veces tiene dudas, ¿eh? Por eso tarda tantos meses y a veces años en este tipo de casos dilucidarlos, investigarlos y argumentar las decisiones que toma, ¿no? Y de momento los perjudicados somos los usuarios, porque si Apple ve que alguna función le puede suponer un problema por esta posible interpretación de una manera o de la otra, dice, pues lo siento mucho, no la meto en la Unión Europea, y los fastidiados somos nosotros. Y así, dependiendo de la resolución o la solución que se dé a estos casos, pues en el resto del mundo irán teniendo cada vez más funcionalidades, más avances, y en Europa pues se irá quedando descafeinado, y evidentemente los que perderemos seremos nosotros, porque no va a venir una de esas pequeñas maravillosas a suplir la carencia, sino que nos quedamos sin ellas y ya está. Gran avance. Pero al menos tendremos los tapones pegados a las botellas. Otra de las cosas que Apple, es posible que forme todo parte de esta campaña de que viene el lobo, ha dicho, es que podría tener que desactivar la transparencia de seguimiento de aplicaciones en Europa, que esto yo entiendo que sería el triunfo del lobby de los publicitarios, o sea, de los Google y compañía, convencer a la Unión Europea de que es bueno que dejen que se rastree a los usuarios y que se pueda. Es que ya te digo que llega un momento en que piensas que esto es surrealismo en estado puro. O sea, llega un momento en que se da la vuelta tan retorcidamente a los argumentos que dices, pero vamos a ver, o sea, no es posible que yo esté viendo algo que los demás no ven, o que los demás no vean esto, que es tan obvio. Y más cuando se supone que la Unión Europea era la Dalí de la defensa de la privacidad. Y es que es contradictorio. Efectivamente, por eso digo que esto no solo es una norma, porque aquí evidentemente lo que quiere la ley de mercados digitales pues lo tenemos claro y ya más o menos os lo he comentado, pero luego está también el Reglamento General de Protección de Datos y también nos está viniendo también el reglamento de la IA, de inteligencia artificial, que entra, digamos el bloque principal va a entrar en agosto del año que viene, ¿no? Y además otra, la llamada DSA, que es el Reglamento de Servicios Digitales, que también se aplica de manera paralela y que tiene que ir en favor de los usuarios, ¿no? Entonces, toda esta normativa evidentemente se tiene que aplicar en cada caso y se tiene que dilucidar, porque lógicamente si hay una medida que va encaminada a beneficiar la aplicación de la DMA, pero está perjudicando la privacidad de los ciudadanos, pues evidentemente esa medida no se puede aplicar, ¿no? Se tiene que aplicar de otra manera para prevenir, evidentemente, la seguridad y la privacidad de los ciudadanos europeos, que yo entiendo, evidentemente, que es un derecho fundamental. Desde luego, digamos, la libre competencia es muy importante, pero no es un derecho fundamental. Sin embargo, la privacidad sí es un derecho fundamental. Y la seguridad a la hora de navegar, digamos, y utilizar servicios en Internet, ¿no? Y por tanto, esto se tiene que tener en cuenta también. Ya, pero ¿tú crees que hay... O sea, que ¿cómo puede ser? O sea, cuando Apple dice esto, ¿se está tirando el moco de aprovecharse de nuestra ignorancia para meternos miedo? O vamos, yo sé, porque yo recuerdo perfectamente las entrevistas que le he hecho al responsable de AppsFlyer, que es una empresa que se dedica a todo esto de saber por dónde va la publicidad, etcétera, etcétera. Y me acuerdo cuando decía que Google también lo iba a implementar, pero que iba a hablar primero, y le dije, o sea, que no lo va a implementar, vamos, que no lo va a hacer porque esto va en contra de su negocio y tal. No, porque tú verás que ya verás, porque esto es la privacidad de los usuarios. Dije, tío, tú eres nuevo en esto, tú todavía no te has pispado de qué va el negocio de Google. Pero bueno, estamos aquí a estas alturas y es que me parece increíble que o sea, hay algún, ahora te lo digo con honestidad, ¿hay algún enfoque desde el cual se pueda decir que la transparencia del seguimiento de aplicaciones sea recomendable que se desactive?
Desde tu punto de vista jurídico. Desde mi punto de vista y según mi interpretación, no. Desde luego es una... O sea, aquí pesaría, como os estoy diciendo, el derecho fundamental a la privacidad de los ciudadanos y el control que debemos tener los ciudadanos sobre lo que se hace con nuestros datos, y desde luego va encaminado a esta transparencia, ¿no? La intención de Apple a la hora de sacar esto a colación, bueno, pues evidentemente aquí tenemos que ser conscientes de que nadie tiene el 100% de verdad y nadie miente el 100%. O sea, todos evidentemente tienen parte de verdad, precisamente para eso están los tribunales, para dilucidar qué parte sí, qué parte no, y con qué parte pues realmente se asusta un poco, y aquí hay que decir que Apple sí que ha tomado algunas decisiones, a mi criterio, que va, digamos, protegiéndose más frente a posibles interpretaciones muy maximizadas de la ley, más que realmente proteger a sus usuarios. O sea, si realmente quiere hacer valer o proteger a sus usuarios, vamos, yo creo que podría adoptar otras medidas de implementar determinadas funcionalidades que no ha hecho simplemente por cuestión defensiva, y también como medio de presión a la Unión Europea. Y de hecho, bueno, con las últimas notas de prensa que ha lanzado Apple, va encaminado un poco precisamente a que seamos los ciudadanos, sobre todo los usuarios de Apple, los que nos rebelemos un poco contra contra nuestros políticos y las decisiones que se han tomado precisamente para limitar este uso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es detenernos. Yo entiendo que es un tema bastante complejo, meditar y ver realmente cuáles son los argumentos de una parte, los argumentos de la otra. Desde luego, la potencia de marketing que tiene Apple no tiene nada que ver con la potencia de marketing que puede tener la Unión Europea. Si no, todos llevaríamos chapas de la Unión, de las estrellitas en la solapa, y entonces, claro, la Unión Europea es muy burocrática y sobre todo no tiene un único mensaje, tiene muchos mensajes, hay muchos departamentos, muchos burócratas, y es muy complicado realmente que ese mensaje llegue en la manera que todos lo entendamos, ¿no? Entonces, claro, nosotros desde Europa vemos que no nos llegan determinados productos o servicios que nos encantaría tener, o no nos llegan con la potencia que queremos, pues lo queremos todo. Pero claro, la Unión Europea también, por otro lado, también debe de proteger el funcionamiento del mercado y también nuestros derechos, a veces en contra de que disfrutemos de determinadas cosas, ¿no? Ya. Y dices que tenemos que actuar los ciudadanos o los usuarios de Apple. Me suena a las películas americanas de escríbele una carta a tu congresista. Eso es. Vamos, tal cual. Aquí le escribes a tu diputado. ¿A quién? Y vamos. Y lo primero es a ver si sabe leer. Eso es lo primero. Lo segundo, a ver si y está lo en segundo libertad. dirá, ¿qué dice mi jefe? ¿Qué dice mi jefe que tengo que votar en esta votación? Esto, Sí. lo otro. Y ya está. O sea, Puedes pedirle que se equivoque sepa al leer. presionar el botón, que eso lo saben hacer muy bien. Es que es de coña. O sea, eso en un país como Estados Unidos a lo mejor funciona, pero aquí es que yo creo que te da la risa. O sea, será lo que más le conviene. Si el político de turno se le ocurre que eso le puede tapar a una sobrina que acaba de salir desnuda corriendo del despacho, pues a lo mejor lo usa, pero si no, vamos, es que le da la risa. Es que a lo mejor si alguien le unta por detrás, pues votarán eso, pero vamos, me parece ciencia ficción. Eso de que le unten por detrás suena muy mal, Juan. Hablo de sobres, no hablaba de sobrinas, ahora hablaba de sobres. Hablar de sobrar. Hay sobrinas y sobres. Primero hablo de sobrinas, ahora hablo de sobres. Pero hay algo que realmente, Víctor, podamos hacer. Hay algo que podamos hacer nosotros. Para darle por saco a la Unión Europea o a nuestros gobernantes más directos. Hombre, vamos a ver, siempre funciona, quizá a lo mejor pues llamar al diputado, pues a lo mejor no funciona, pero sí podemos desde luego dirigirnos a nuestra, hay muchos canales, en la propia página de Europa, de la Unión Europea, hay muchos canales que podemos utilizar los ciudadanos para dirigirnos directamente a la Comisión Europea y directamente a los propios comisarios, a las propias direcciones generales que adoptan estas decisiones, ¿no? Y además nos sorprenderíamos a la hora de ver que realmente son bastante, o sea, responden en nuestro idioma y responden de una manera bastante rápida, a diferencia, desgraciadamente, de otras instancias nacionales que realmente deberían funcionar de otro modo, ¿no? Apuntar que os voy a decir el correo: papelera@unioneuropea.eu. Ahí os responden rápidamente, vamos, con seguridad.
No, la cuestión es, yo creo que ahí está un poco el cinismo y la desesperación de, como ciudadanos de esta Europa moderna, unida y progresista que somos, de que no nos hacen ni puñetero caso, de que los parlamentarios europeos están allí y que escribamos es que se la trae absolutamente de capa caída, vamos. Y no se me ocurre, o sea, no sé qué nivel de protesta tendría que alcanzar ese buzón para que alguien pensara, uy, a lo mejor estamos equivocándonos con nuestros administrados, a lo mejor ellos saben lo que quieren. También te digo que lo hacemos poco, ¿eh? O sea, no hacemos ni siquiera el intento de realmente ponernos en contacto y tirar de estos resortes. Por eso no responden tan rápido, porque cuando lo hacemos, realmente es por tan poca gente que realmente no. Entra un correo. ¿Tú qué has hecho hoy? Pues hoy he respondido a un correo y estoy contento, se me ha dado bien el trabajo. Joder, macho. Qué tremendo, tremendísimo, tremendo. Sí, es que ves la situación, lo analizas, ves los problemas que te supone, y ya no solamente prácticos de que no me ha llegado esta funcionalidad al iPhone, sino ya un poquito de ideológicos, cuando piensas, sí, depende ya de la ideología de cada uno, pero si piensas que para que haya una competencia, para que haya un progreso, para que haya un avance en la sociedad, el que se esfuerza tiene que salir premiado. Y el que se esfuerza tiene que salir premiado, es que no se lo robe el que no ha hecho nada y se apropie de su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a conseguir, si eso va avanzando, pues es quedarnos cada vez más atrás, y los avances los veremos por la tele, que si en Estados Unidos, que si en China, o que si en otros sitios donde no tengan esta tontería. Y que la solución es muy difícil, porque que nos escuchen. Lo veo tan difícil cuando estos políticos solamente están a qué cosita puede hacer que mueva grandes masas, qué chorrada puede hacer que mueva grandes masas a votarme o a no. Ya. Pero bueno, tenemos lo que nos merecemos, quizá. Pues sí. No sé, Víctor, no sé, es que me mejoraba mucho también acabar esto con esta positividad derrotista, ¿no? Es decir, estamos aquí ya que no hay nada que hacer, insisto, que estamos a lo que nos manden. Sí, yo insisto en que evidentemente yo confío en el Tribunal el Tribunal General de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia, más allá de las decisiones políticas que se puedan adoptar, sin duda realmente tomará una decisión, vamos a decir así, poniendo todos los argumentos en los platillos y siendo muy cuidadosos con los argumentos que den, ¿no? Al final, todos somos usuarios de tecnología, todos sabemos lo que nos jugamos. Ahora mismo, evidentemente, tenemos una presión, una carrera armamentística tecnológica a nivel internacional, principalmente encabezada entre Estados Unidos y China, pero vamos, a nosotros nos pilla en el medio. En cuanto a lo que realmente pues, debe ser la tecnología o el futuro de la tecnología, tenemos demasiada leña echándose en un fuego que no sabemos realmente si nos va a quemar o no nos va a quemar, y por lo menos, ya digo, en Europa sí que es criticable o puede ser criticable, evidentemente, que hayamos tomado una decisión más conservadora, más de regular y no tanto de desarrollar tecnología. A mí me encantaría que tuviéramos tecnología equiparable a nivel europeo, ¿no? Pero no una tecnología a cualquier precio, ¿no? O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestros derechos son más importantes que la tecnología, y a veces es más importante pues realmente no ir en cabeza, vamos a decir así, en determinadas tecnologías cuando realmente al final puedes arrepentirte desde un punto de vista de privacidad. Yo leí hace poco, por ejemplo, la cantidad de confianza ahora mismo que estamos teniendo y la cantidad de datos personales que estamos dando a ChatGPT cuando hacemos nuestras consultas es inaudita. O sea, en toda la historia de la humanidad jamás una persona se ha desnudado, entre comillas, a veces incluso literalmente, tanto ante una tecnología como ante, pues en este caso, una tecnología que nos ha arrollado a todos en estos últimos tiempos, como es ChatGPT, ¿no? A mí me preocupa, sinceramente, que no tengamos, por lo menos Europa ha hecho algo a la hora de regular, aunque siempre es mejorable y realmente interpretable mejor y se puede vender mejor,
pero a mí me preocupa enormemente el nivel de uso que se está haciendo a determinadas tecnologías, y que realmente sí que agradezco estar en una parte del mundo donde, bueno, pues por lo menos sobre el papel se ponen antes que intereses económicos, pues los derechos de los ciudadanos, o por lo menos se debería hacer, ¿no? Entonces eso es un poco, digamos, para acabar con una pequeña nota optimista de vivir en la esquina del mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Aunque eso suponga, bueno, es que no puedo. Venga, no lo voy a decir porque si no volvemos otra vez al derrotismo. Pero vale, pues nada, que por lo menos, oye, que será por reglas y por normas, y que no dirán que no nos han marcado bien por lo que tenemos que andar. Otra cosa es que sea el camino adecuado. Víctor, ¿algunas palabras más? ¿Que algo nos hemos dejado por ahí? ¿Algún otro no sé si hemos hablado de las 3 demandas que ha puesto? Porque si queréis os leo otro artículo. Eso, así random. La demanda. No, uno cualquiera. Tú abre el código y el que salga. Oye, no, vamos a ver. Entonces, ha presentado por resumir, 3 demandas. Sí. Una ha sido por el hecho de haberse conceptuado como gatekeeper, digamos, guardián, o sea, de que lo hayan nombrado guardián de los guardianes. Claro, pero porque le apliquen esta ley, digamos, ¿no? O sea, que ¿quiere decir que no es gatekeeper en absoluto? O yo he leído que se quejaba de que no sé qué parte también le habían nombrado, no sé si iTunes o no sé qué. Sí, hay determinados servicios que no se contemplan. Por ejemplo, iMessage se estuvo planteando de incluirlo o no incluirlo. Finalmente no se incluye, ¿vale? No son todos los servicios los que se incluyen, ¿no? El Apple Store sí se incluye, y evidentemente, bueno, pues... Sí, es el que trae toda la cola, claro. Ahí es donde está, digamos, el fuego de artillería está centrado en la App Store. Exactamente. Y eso, digamos, el argumento número 1, es decir, pelear como gatekeeper, ¿no? Pero para que se defina bien qué es un gatekeeper, o cuáles son los derechos y obligaciones del gatekeeper, o simplemente para que le levanten que para que no se le contemple como gatekeeper, para que le quiten la etiqueta. Esa la veo chunga. Esta es complicada, sí. Porque, a ver, la cuota de mercado de Apple, por ejemplo, en los iPhones, en Europa, no sé cuál será, pero no es mayoritaria, es minoritaria. No es mayoritaria, efectivamente. Es uno de los argumentos también que están planteando, sí. No sabes cuál, yo no sé cuál es, pero no sé si sabéis cuál es, de qué cuota de mercado estamos hablando. Sí, lo que pasa es que no solo es cuota de mercado, es número de usuarios, claro. Y realmente otros elementos que, aunque no se llegue a esos números de usuarios, pues de presencia en el mercado, de control, etcétera, que lleva a la Unión Europea a tomar decisiones, a la Comisión Europea, y eso sí puede tener margen de interpretación, porque se ha adoptado que hay determinados servicios que sí y otros que no, y ahí podemos entrar al iPad, ¿no? Metieron el iPad. Me dirás tú. Si yo mal no recuerdo, no cumplía las especificaciones, pero dijeron, pero como es de Apple, pues mételo también, que se joda. Lo han metido igualmente, y por eso tenemos en el sistema operativo del iPad pues las mismas restricciones que se aplicaron en el ámbito del iPhone. Pero eso, Juan, entonces, por eso es lo que te digo, que es que todo es muy complejo, porque Apple está en todas las salsas. Si atiendes a como fabricante de hardware, evidentemente no tiene la mayoría. Es mucho más importante Samsung o cualquiera otras marcas que pueda haber de teléfono que Apple. Pero si miras al sistema operativo, ya solo hay 2. Está Android y iOS, ya no hay más. ¿Y cuál es el mayoritario? Pero solo hay 2. Esos 2 son los 2 guardianes de acceso. No, en todo esto hay que decir que también está Google metido. O sea, no es solo Apple el blanco de las iras de la Unión Europea. O sea, nosotros nos centramos en Apple porque es la que en nuestro equipo somos el Team Apple, pero aquí el marrón se lo está comiendo también Android. Sí, totalmente. Y Facebook, etcétera. Todo eso. Entonces, aquí tenemos... y si miras a las App Store, pues te digo lo mismo. ¿Dónde se gasta la gente la pasta? En la App Store. Aunque no tenga mayoría, el cliente de iOS es el que tiene dinero, es el que se gasta dinero en la app. Los demás o lo piratean o simplemente no descargan o viven felices con las aplicaciones que tienen. Entonces, por eso es todo tan complejo cuando ya hablas del tema de Apple, porque es todo a la vez en todas partes, como decía la película, que por cierto la he estado viendo. Madre mía, qué espanto de película. Es de las pocas veces en mi vida que tengo que quitar una película. Pero yo la intenté ver en su día
y no aguanté muchos minutos. Yo he aguantado 2 horas. La peor, ¿Nos gustó la escena de la piedra? De las 2 piedras. Eso, bueno, ahí ya es cuando dices... No he llegado yo. Yo no he llegado. Yo viendo la película atravesé diferentes estados y ya cuando llegó la escena de las piedras dije, este es el límite. O sea, ya... y creo que ahí es justo donde ya lo apagamos porque ya dijimos, oye, es que esto no puede ser. Ya otro día que te llevemos un par de copas o algo así, o que realmente sean las 3 de la mañana y ya no haya nada que ver, pues acabamos de verla porque... Y 7 Oscars se llevó, la amiga. Joder, qué mal está el cine. Y no le han dado un premio Nobel de la Paz porque no eso pasaba es, por ahí el Trump, señor. Que si no competía Trump. Oye, que... Bueno, por eso, entonces... Como todo, lo que pasa es que, desde mi punto de vista de absoluto ignorante, como he demostrado en reiteradas ocasiones, la cuestión está en que no se sabe muy bien dónde meter el cuchillo a la hora de cortar. Entonces, claro, quieres cortar por el lado del App Store, pero en realidad estás cortando por el de iOS que influye en el iPhone. Entonces, tú quieres que haya apps, tiendas externas, pero eso influye en el sistema operativo que repercute en que los usuarios de iPhone, porque la gente no sabe ni de iOS ni de App Store, se compran un iPhone porque mola. O sea, estoy hablando del usuario normal. El resultado es que el usuario de iPhone que se ha comprado un Mac porque le gusta tal, no puede tener el iPhone duplicado en su ordenador. Porque tú quieres que haya no sé qué en cualquiera de las otras partes, ¿no? Entonces, ese bisturí que hay que meter, en el caso de Apple, está todo efectivamente tan entrelazado que si cortas por un lado, pues estás matando nervios por otro, ¿no? Bueno, y eso es todo lo que tengo que decir. Aquí básicamente es exactamente. Estos otros argumentos de Apple, precisamente esta interoperabilidad, ¿no? La obligación de iOS, por ejemplo, de tener que abrir este sistema a terceras partes y realmente es lo segundo que está batallando, vamos a decir. Y cargarse la seguridad que hace que haya ido tan bien hasta ahora, que en tantos años... No para nosotros, sino para la abuela Gertrudis y para nosotros. Y para el cuñado y para el adolescente que no le puedes, que es un arma que es un revólver en sus manos, que como se ponga a descargar cosas por ahí la va a pifiar. Bueno, pero eso lo hemos visto. Vamos, no es necesario hacer un ejercicio de imaginación. Lo hemos visto con el mundo Windows y de las que se lían, y sobre todo usuarios que no saben, se lían unos pifostios, pero usuarios que saben, pues yo no quiero vivir aquello. Yo ya lo he vivido y me supone estar trabajando para mantener el bicho. Ahí está otra alternativa, que alguien ha hecho una solución que no me tengo que dedicar a mantenerlo ni a preocuparme ni nada, y sé que la cosa funciona bien y me despreocupo, y yo elijo esta opción. ¿Por qué tiene que venir a otro señor y decir, no, pues eso no lo puedes tener? Eso yo sé más que tú. No. Tú en realidad, porque tú no sabes, tú en realidad lo que quieres es un iPhone en el que pueda haber otras tiendas. Oye, que a lo mejor acaba el iPhone siendo como las operadoras que hemos mencionado antes, que te venden un iPhone libre o un iPhone ya solo para la App Store. Y ya está. Entonces tú eliges... Pero no va por ahí, me parece a mí, el artículo 6. Era un chiste. 6.9. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya hemos acabado. Y venga, a ver, la tercera demanda, ¿de qué va? Pues básicamente la sanción de